Bien, en el video anterior nos quedamos en los operadores y los operadores, su objetivo es trabajar con la función condicional. Tenemos tres operadores, el i, el o y el no. El i simplemente cumple cuanto las dos condiciones son verdaderas. El operador o cumple cuando uno de las condiciones son verdaderas. Y el operador no es la negación, de acuerdo a una condición. Si una condición se establece con el no, realiza lo contrario. Por ejemplo, si este es verdadero, con el no sería falso. Bien, vamos a realizar un algoritmo que imprima aprobado o desaprobado, dependiendo del promedio de tres notas diferentes. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Empezamos con el diagrama de flujo. Aquí sería el inicio del diagrama de flujo. Declaramos las variables, las tres notas de tipo entero, el promedio de tipo decimal y la observación de tipo texto, ¿no? Bueno, aquí de tipo texto es cadena. Ahora se obtiene los valores de N1, de N2 y de N3. Se calcula el promedio de las tres notas. Aquí se realiza el proceso matemático de N1 más N2 más N3 sobre 3 y se almacena hacia la variable prom. Si promedio es mayor o igual a 10.5, entonces aquí hay dos opciones. Uno que puede ser verdadero y otro que puede ser falso. ¿Qué pasaría si es 12? 12 es mayor o igual a 10.5, verdadero. Entonces imprime aprobado. ¿Y qué pasaría si es 7? 7 es mayor o igual a 10.5, no. Entonces falso. Entonces, ¿qué imprime? Desaprobado. O sea, aprobado o desaprobado se almacena hacia la variable observación, que es obs. Luego de haber que la variable observación tenga el valor de aprobado y la condición es verdadera, o la variable obs tenga el valor desaprobado siempre y cuando la condición haya sido falso. Entonces, obs tiene, va a tener dos valores, uno aprobado si es verdadero y el otro desaprobado si es falso, dependiendo de la condición. Esta es la condición. Entonces, aquí se une con un conector. Este es el conector de líneas. Se une con el conector de líneas y va por este camino y va a imprimir el promedio y la observación. Y luego fin del algoritmo.
Para el pseudocódigo, sería observaciones, el nombre del pseudocódigo, las tres variables N1, N2, N3 de tipo entero, que son las notas, el promedio decimal y la observación de tipo texto o cadena. Se obtiene el valor de las tres notas, leer el valor de las tres notas, se calcula el promedio N1 más N2 más N3, todo sobre 3, y el resultado se almacena en PROM hacia la variable PROM. Si PROM es mayor o igual que 10.5, si esto es verdad, OBS tiene el valor de aprobado. En caso contrario, si no, OBS tiene el valor de desaprobado. Y todo sí termina con fin de sí. Imprimir promedio y OBS. Y fin del algoritmo. En el programa PC vamos a crear un nombre para el pseudocódigo y vamos a hacer lo siguiente. Sería aquí promedio, ¿no? Promedio, aprobado, desaprobado. Entonces declaramos tres variables, ¿no? Entonces definir N1, N2, N3 como entero. Como entero. Y aquí definir promedio como real. Y aquí sería definir observación, en este caso observación sería OBS como carácter. Muy bien. Entonces, vamos a escribir aquí, ingrese la primera nota. Leer N1. Ingrese la segunda nota. Leer N2. Ingrese la tercera nota. Leer N3. Y aquí vamos a calcular el promedio. Promedio es igual a N1 más N2 más N3 y todo sobre 3. Bien, y aquí viene la pregunta, ¿no? O la condición. Si promedio es mayor o igual a 10.5. Si esto es verdadero, entonces OBS es igual, a aprobado. OBS es igual a aprobado. En caso contrario, o si no, OBS sería o tiene valor de desaprobado. Entonces todo depende si es verdadero. Si es verdadero, el valor de observación es aprobado. Si no, o en caso contrario, el valor de observación sería desaprobado. Luego aquí, escribir, ¿sí?
el promedio, el promedio, el promedio es, en este caso, promedio. Y aquí sería escribir la observación es. Observación. O es. Bien, vamos a visualizar esto en el diagrama de flujo. Y ahí están, ¿no? Se dan cuenta, el promedio, si el promedio es mayor o igual a 10.5, si es verdadero, el valor de OBS sería aprobado. Y si es falso, el valor de OBS sería, en este caso, desaprobado. Luego aquí se imprime, ¿no? El valor de promedio y el valor de la observación. Vamos a ejecutarlo. Ingresamos 14, 14, 13, ¿no? Aprobado. Bien, aquí hay que redondearlo. ¿Sí? Hay que redondearlo. Vamos a ver cómo se redondea esta parte. Para redondear hay dos. Uno es el trun, pero el trun lo que hace es utilizar la parte entera, ¿no? Utiliza la parte entera del número decimal. La parte entera del número decimal. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos 13.22 y digitamos trun, trun, trun viene de la palabra truncar, ¿sí? Trun viene de la palabra truncar. Entonces, aquí, ¿no? Trun, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Quiero borrar esto. Borrar todo. Bueno, vamos a hacer otra vuelta. ¿Sí? A ver, hay dos opciones, ¿eh? Uno es el trun. Trun viene de la palabra truncar. Truncar. ¿Qué hace esta función en PCI? Lo que hace trun es, digamos, en este caso, es capturar, es captura, o si no, obtiene el número entero, ¿no?
el número entero de un número decimal. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un número decimal X es igual a 22.33. Y aquí digitamos lo siguiente, el true de X. Su valor sería 22, porque solamente toma la parte entera. La otra función es redon, que es redondear. Redon, que es redondear. Y esa parte sí, lo que hace es, viene de la palabra redondear, y redondea al siguiente, redondea al siguiente, al siguiente número. Claro, dependiendo del decimal, pues, ¿no? Acuérdate que debe ser mayor que 5, ¿no? Para redondear, ¿no? En el decimal. Por ejemplo, si tenemos un promedio que es igual a 18.6 y digitamos aquí redon, ¿de quién? De pro, de pro. Entonces, aquí sería 19. Pero aquí pro es igual a 18.4. Y aquí digitamos redon, ¿de quién? De pro. Entonces aquí sería 18. ¿Por qué? Pues el decimal no es mayor que 5. En el primero, el decimal sí es mayor que 5. Por eso lo está redondeando. Aquí no. El decimal es mayor que 5, entonces con redon automáticamente lo redondea al número más cercano. Y el número más cercano sería 19. 18.4 no lo redondea porque el decimal no es mayor que 5. Entonces es 18. Vamos a ver con el zoom para que se den cuenta. Bien, vamos a aplicar el true para ver la diferencia, ¿eh? True, abrimos paréntesis, o se abre paréntesis y se cierra paréntesis al final. Bien, acuérdense que el true solamente va a tomar la parte entera. Al ejecutar, vamos a ingresar primero la, ¿no? La nota 14, 14 y 13. Supuestamente ahí debe salir 14, sale 13. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí debe salir 13 puntos y varios decimales. Entonces, el true solamente obtiene la parte entera de un número decimal. Vamos a ver entonces con la otra función. Ah, caramba. Me olvidé de cambiar el nombre. Disculpen, ¿no? A ver, ahí sería. Ahora sí. Bien, entonces con, con la opción redon, vamos a ver si lo redondea. Ahí está. Ahora vamos a ejecutarlo.
Y bien, 14, 14 y 13. Ahora sí, lo redondea. Entonces, con la función redo, sí lo redondea, ¿no? De 13 puntos, bueno, con varios decimales mayor a 5. Obviamente, aquí lo está redondeando a 14. Bien, vamos a crear una carpeta, ejercicio 010. Vamos al diagrama de flujo y vamos a grabarlo, guardar y bueno, aquí seleccionamos la carpeta ejercicio 010 y aquí obviamente el nombre, ¿no? Eh, promedio, promedio. Hacia la carpeta 010. Entonces aquí sería promedios hacia la carpeta ejercicio 010 y el botón guardar. Bien, entonces ya grabado, te muestra el mensaje, ¿no? Diagrama guardado. Bien, cerramos esta ventana o esta pantalla y nos ubicamos en nuestro código. Lo grabamos hacia la carpeta ejercicio 010 y bueno, ya sabemos que esto tenemos que grabarlo. Y esto ya tiene nombre por defecto, ¿ya? Hacia la carpeta ejercicio 010 y botón guardar. Bien, en Java sería, creamos un, un archivo con, ejercicio, con el nombre ejercicio 010. Borramos los comentarios y bueno, aquí sería pues no import static javax.swing punto j option pane punto asterisco. Aquí definimos las tres notas del tipo entero, N1, N2, N3, y aquí esta parte, una variable promedio de tipo double y otra variable observación de tipo string o base. Aquí en esta parte vamos a ingresar las tres notas respectivas. Sería N1, integer, punto parseIn, show input, input dialog, null, y aquí digitamos ingrese la primera nota. A ver, aquí qué pasó. A ver, show input dialog, ingrese la primera nota. Ujú. A ver,
Sí, aquí hay un detalle. Las variables las estoy creando en Public Class. Lo seleccionamos, lo cortamos y lo pegamos aquí dentro del Public Static Main. ¿Sí? A ver. Ahora sí. Debe estar dentro del método Public Static Main. Ahora sí. Eh, sería N2, ingrese la segunda nota. La segunda nota. Y N3, ingrese la tercera nota. Bien, y obviamente, pues no, si sería pro, es igual a, sería promedio es igual a, en este caso, N1 más N2 más N3, todo entre 3. Bien, y aquí sería, pues, ¿no? Si promedio es mayor o igual a 10.5, si cumple la condición, si es verdadero, ¿no? Entonces, observación sería aprobado. Aprobado. En caso contrario, en caso contrario, observación sería desaprobado. No se confunda con las llaves. Acuérdense que Java, si abres una llave, se tiene que cerrar con otra llave. ¿Sí? Con esta llave, se cierra con esta llave. Siempre cuando ustedes marcan la llave, ¿no? Seleccionan la llave, automáticamente, pues, ¿no? NetBeans te dice que se cierra con esta llave. Lo mismo, ¿no? Uno selecciona esto. Ah, perfecto. Esta llave que está abierta, se cierra con esta llave. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Y bueno, ingresamos 14, segunda nota, 14, y tercera nota, 13. Claro, claro, exacto. Me olvidé de mostrar con el otro diálogo, ¿no? Muy bien. A ver, aquí nos ubicamos. Entonces aquí sería, a ver, esta parte, vamos a complementarlo. M6, M6, diálogo, que sería null. Entonces, quitamos la primera nota, es más N1, y aquí sería un salto de línea, y aquí sería la segunda nota, es N2. Aquí sería la tercera nota, es N3. Y aquí sería el promedio. El promedio es, en este caso, la variable promedio.
Y aquí sería la observación es, bueno, aquí sería OB. Bien, entonces ese es el mensaje después de haber ingresado las tres notas. Lo ejecutamos. Ingresamos 14. Luego OK. Ingresamos 14 otra vuelta. Y luego OK. Ingresamos 13. Y luego OK. Y se muestra 3. 14, 14, 13. Realmente 13 no es el promedio, porque debe que salir 14, porque obviamente es 13 puntos y varios decimales. Aquí la nota no está redondeado, en otras palabras, el promedio. Entonces aquí vamos a ver en Java otra función que permita redondear a un número decimal. A un número, claro, redondear un número decimal a un número entero.